Buenos días. Vamos a seguir con el tratamiento de los pórticos planos aplicando el método de la rigidez. Este ejemplo que vamos a resolver ahora es muy parecido al que hemos resuelto en la anterior lección, con la diferencia de que aquí aparece un resorte y que este apoyo, que era un empotramiento, se ha convertido en una articulación móvil. Entonces, el extremo derecho de esta barra, como se ve, puede rotar porque el suelo no llega a la barra. El momento que podía impedir esa rotación es nulo. La interacción de momentos no existe por la interposición de esta articulación. De la misma manera, aquí hay una plataforma inclinada a 20 grados que hace que este extremo pueda moverse sobre esa plataforma. Muy bien, entonces este es un hecho que el hecho de que se mueva produce que esta estructura tenga ahora traslaciones. El ejemplo anterior era una estructura que no tenía traslaciones, por lo tanto ahora nos toca considerar la posibilidad de traslaciones en los nudos. Por otra parte, tenemos que este ejemplo nos ilustra cómo es que se tratan los resortes. Bien, este resorte trabaja cuando se impone un acortamiento o un alargamiento, es decir, tiene una restricción. El punto 2 de la estructura se puede mover, pero cuando se mueve deforma el resorte y este se opone a ese movimiento. Entonces es un apoyo flexible. Así como hay un resorte que restringe el movimiento lineal, hay otro tipo de resortes espirales que restringen la rotación. Como quiera que debe participar este elemento dentro de la solución, su tratamiento lo vamos a reemplazar en este caso por la fuerza que hace el resorte sobre la estructura. Y cuando se trate de un resorte espiral, lo vamos a sustituir por un momento. Entonces esas cargas, fuerza y momento, van a actuar sobre los nudos. Estos elementos deben unirse necesariamente a nudos que en este caso trasladen verticalmente o nudos que roten para que el resorte helicoidal pueda generar el momento. Si no lo hacen, los resortes serían inútiles. De modo que en la configuración vamos a darle movimiento vertical, si es un resorte vertical, horizontal, si es un resorte horizontal, o le vamos a permitir la rotación si es un resorte helicoidal. Bien, entonces esa es la recomendación. En el caso de los momentos, toda vez que los nudos, cualquier nudo que pueda rotar, lo hace teóricamente en sentido antihorario, para que ese giro sea positivo, entonces el resorte está cargado con un momento de ese mismo sentido. El resorte gira porque está cargado con un momento teóricamente antihorario. Por lo tanto, la respuesta, la acción sobre el nudo es un momento de sentido horario. O sea que el momento es igual a la rigidez del resorte helicoidal por θ, el giro del nudo, suponiendo que ese giro ha sido antihorario, el positivo. Ese momento, la respuesta del resorte sobre el nudo, ese momento es horario. En cuanto a las traslaciones de los nudos, toda vez que no forman parte de ninguna ecuación, el desplazamiento en sí, sino los desnivelamientos de la barra, entonces, no sabiendo cómo va a ser el movimiento de los puntos, entonces, en una primera instancia, para sustituir el resorte por una fuerza, vamos a suponer en general que este resorte se está alargando. De modo que si al dibujar la estructura desplazada, resulta que ese no es el movimiento del resorte, no es la deformación del resorte, entonces, si fuera un acortamiento, este tendrá signo negativo. Bien, entonces, en cuanto a los resortes, en este caso, helicoidales,
Cuando se trata de un resorte helicoidal como este, la fuerza vamos a suponer que está yendo hacia arriba, que el resorte está siendo estirado, cuando es un resorte helicoidal. Entonces, sobre la estructura, estos resortes harán una fuerza de sentido contrario. Si el resorte fuera un resorte espiral, entonces, y de hecho no tenemos que hacer ya ninguna suposición porque ya la hemos hecho a tiempo de encontrar las ecuaciones. Los giros de los nudos son antihorarios, los momentos de resorte a nudo siempre van a ser horarios. Bien, entonces ese es el tratamiento que vamos a hacer en cuanto a los resortes. Finalmente, para resolver este problema, siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que pensar en la configuración de vínculos. Al respecto, aquí debe haber un nudo. Nosotros podemos suponer que el nudo forma parte de la barra, de modo que a la derecha de la mano con que ustedes están viendo, existirían dos liberaciones, de modo que este nudo podría rotar, porque está articulado con el suelo, pero también podría trasladarse. Esa es una posibilidad de configuración. Tendríamos dos incógnitas, que sería el movimiento de este nudo sobre esta plataforma y la rotación de este nudo. Bien, otra posibilidad sería que la mano reemplace al triángulo rígido, que en este caso representa la zapata. Si es que el nudo fuera la zapata, esta podría trasladarse sobre la plataforma de movimiento, pero no podría rotar. Ese sería el caso de un empotramiento guiado. Y finalmente el nudo podríamos suponerlo que está en el suelo, en cuyo caso el nudo no tendría ningún movimiento, en cuyo caso la barra tendría una rigidez que responde a estas dos liberaciones. El vínculo entre la barra y el nudo sería articulación móvil. Ese caso, esa rigidez, no la hemos resuelto. Hemos resuelto el caso de uniones barra-nudo que sean articuladas o de continuidad. Solamente dos tipos de vínculo hemos considerado. Repito, la rigidez de esta barra articulada guiada no la hemos estudiado. Podríamos haberlo hecho, pero no corresponde a la solución genérica que estamos planteando. Por lo tanto, la última posibilidad de que este extremo de la barra se mueva encima del nudo, que haya un movimiento diferenciado para el nudo, estamos hablando de un movimiento traslacional, que el nudo no pueda trasladarse, en cambio la barra, el extremo sí lo haga, entonces obliga a resolver una rigidez que no hemos hecho y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, no debemos darle la liberación de traslación al extremo de la barra sobre el nudo. Necesariamente tendríamos que plantear la primera alternativa o la segunda alternativa. En cuanto a la rotación, como hemos dicho, podría ser un vínculo, la articulación entre el nudo y la barra, o podríamos traer esta articulación por debajo del nudo. Entonces tenemos varias alternativas. Ninguna de ellas va a poder considerar que la cara se mueva traslacionalmente sobre el nudo. Bien, entonces eso por una parte. Por otra parte vemos que la fuerza colineal, que la fuerza que está sobre la superficie de movimiento, necesariamente es cero, porque si no lo fuera, el objetivo de esta reacción sería impedir el movimiento de esta cara, lo cual negaría el hecho de la libertad que estamos otorgando. Queremos dar una libertad de movimiento, por lo tanto, estamos condicionando que el suelo no pueda actuar sobre la estructura. El hecho de que tengamos una reacción de apoyo cero tiene necesariamente que ser utilizada como condición para calcular precisamente la traslación. Anteriormente habíamos visto que en los nudos apoyados, como este por ejemplo, dependiendo de la configuración, si hay movimiento, es porque estas restricciones no existen. Entonces, el movimiento, esa incógnita, tiene la ecuación correspondiente a la
fuerza, si es una traslación, o al momento, a la suma de momentos, si es una rotación. En este caso, tenemos que una fuerza es 0. Por lo tanto, para hallar la incógnita de movimiento, vamos a tener que utilizar este hecho. Entonces, esta es una condición necesaria, indispensable para calcular cuánto se ha de desplazar el nudo, esté donde esté, sobre esta plataforma. Bien, entonces esa es la condición que usaríamos para configurar los vínculos. Para reducir la cantidad de incógnitas, vean que el nudo ha sido perfectamente comunicado con el suelo, de modo que si el suelo no se mueve, este elemento transmite la inmovilidad al nudo. Entonces, este nudo no tiene ningún movimiento, por lo tanto, las ecuaciones de fuerzas sirven para hallar estas dos reacciones de fuerza. Y la suma de momentos servirá para calcular este momento. Entonces, como siempre, las condiciones de equilibrio del nudo apoyado sirven al propósito de encontrar las reacciones cuando no hay movimiento. En cambio aquí, nudo apoyado, las condiciones de equilibrio las vamos a plantear sobre estas líneas, sobre la línea inclinada para condicionar el hecho de que la suma de fuerzas en este eje considera una reacción 0. Indispensablemente tendríamos que plantear las condiciones de equilibrio sobre esta plataforma. Muy bien, pero no necesariamente tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas sobre este eje. Si hacemos sobre la fuerza sobre el eje horizontal, por ejemplo, va a ser incómodo porque tenemos que las dos fuerzas, esta y esta otra, que es 0, tienen componente tanto sobre el horizontal como sobre la vertical. Entonces vamos a tener que hacer algún proceso previo antes de utilizar esa ecuación. En cambio, si nosotros consideramos ya, de hecho, que la suma de fuerzas en este eje incluye directamente, sin ninguna proyección, a la incógnita, entonces esta fuerza, al no tener componente sobre la dirección W, entonces simplifica la solución. Es conveniente entonces utilizar este sistema de referencia a tiempo de sumar fuerzas y los momentos obviamente no tienen que ver con la dirección. Siempre los momentos son perpendiculares a la hoja de papel. Entonces consideren siempre que tengan movilidad una referencia que contenga a la incógnita nula. Obviamente la otra incluirá a la incógnita que hay que determinar. Muy bien, entonces tenemos esa configuración. Como les decía, esta articulación que permite la rotación del extremo de la barra podía haber sido colocada después del nudo, es decir, entre el nudo y el suelo, en cuyo caso este nudo podría también rotar. Cuando hemos colocado la articulación entre la barra y el nudo, es la barra la que puede rotar, pero esa rotación no es mi incógnita inmediata. Por lo tanto, no tengo yo que preocuparme si la barra rota o no. Mi preocupación está en preguntarme, ¿el nudo puede rotar? Como vemos, no hay argolla entre el suelo y el nudo, por lo tanto, θ3 es 0. Este nudo no puede rotar. Bien, entonces es importante disminuir la cantidad de incógnitas y para eso hemos puesto, en lugar de colocar la argolla, la articulación entre el nudo y el suelo, hemos preferido colocarla entre la barra y el nudo, de modo que θ3 es 0 y las ecuaciones disponibles, la suma de momentos, en este caso va a ser para calcular el momento 3, la suma de fuerzas en U para calcular esta reacción. Como de momento no es mi propósito hallar las reacciones, entonces no estoy pensando todavía en utilizar la suma de fuerzas en U ni la suma de momentos. Lo que sí voy a utilizar es la suma de fuerzas sobre el eje W, o en su caso el hecho
de que W3 sea 0. Bien, entonces este ejemplo tiene la importancia de definir que esta estructura probablemente va a traslacionar, sus nudos tienen la posibilidad de moverse traslacionalmente. En cuanto al resorte, aquí ya hemos aislado el resorte, hemos supuesto que está traccionado, por lo tanto esta fuerza que hace el nudo sobre la barra tiene su respuesta. Por acción y reacción, el resorte tiene que jalar también en el sentido contrario al nudo. De modo que a partir de ahora no me preocupo más del resorte porque ha sido sustituido por una fuerza. El valor de esta fuerza será igual a la rigidez del resorte por el desplazamiento, por la longitud, por el cambio de longitud del resorte. No interesa cuál sería, en última instancia, el movimiento que va a tener el nudo. Supongamos que tenga este movimiento. Entonces vamos a proyectar este movimiento sobre la recta de acción del resorte. Y si efectivamente el nudo se mueve verticalmente, esa longitud la vamos a multiplicar por la rigidez, de modo que esta fuerza tendrá el valor. Si el desplazamiento sube, será positivo. Y el valor será esta proyección vertical multiplicada por la rigidez. En cambio, si este nudo desplazaría, por ejemplo, hacia abajo, entonces la componente de este movimiento impondría un acortamiento. Entonces este sentido debería cambiar. Como no deseo yo modificar mi gráfico, entonces voy a considerar que este resorte se está achicando, dándole al cambio de longitud un signo negativo. Entonces, a partir de ahora, una vez que yo he definido la flecha, el sentido que corresponde a un alargamiento, cuando al dibujar la estructura deformada, yo obtenga un desplazamiento de acortamiento para el resorte, ese acortamiento tendrá signo negativo. Y voy a mantener el gráfico con el sentido que está indicado en la figura. Muy bien, entonces eso es importante a la hora de reemplazar las fuerzas. Como hemos dicho, una vez más, los momentos tienen ya un sentido definido. El momento sobre los nudos tiene el sentido horario, porque el nudo rota en sentido antihorario. La carga siempre es contraria al desplazamiento. Si este sube, entonces la acción del resorte tiene que ser de sentido contrario, es decir, descendente. De la misma manera, el momento, el giro del nudo es antihorario, por lo tanto, la carga, la respuesta de la barra sobre el nudo es de sentido contrario. Bien, entonces ahí está, este nudo es libre, estos dos son nudos apoyados. Primero vamos a definir la cantidad de incógnitas. Podemos ver que el nudo 1 no tiene ningún movimiento. Las ecuaciones de este nudo, suma de fuerzas verticales, horizontales y momento, tienen este destino. Es posible que no las necesite plantear. Bien, aquí tenemos, es posible que no las necesite plantear para calcular la ecuación del desplazamiento. Vamos a ver posteriormente eso. Este nudo también es apoyado. Estas dos son incógnitas. Sus ecuaciones serán sumatoria de fuerzas en U y en W, en sentido del momento perpendicular al plano. En cambio, esta suma de fuerzas tiene que ser considerada, o esa consideración será a partir del hecho de que esta reacción es nula. Aquí tenemos entonces un nudo libre que tiene una rotación como incógnita y sus traslaciones tendrán que ser establecidas utilizando el procedimiento que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, nudos desplazables, este
Y estamos hablando de desplazamientos traslacionales. Quiero plantear un procedimiento para saber cuántas incógnitas de desplazamiento traslacional tiene la estructura. Hemos dicho que un anillo restringe la movilidad de un nudo. Por lo tanto, quiero saber cuántos nudos pueden desplazar en la estructura y cuántos anillos provee la estructura, porque cada anillo restringe, repito, la movilidad de un nudo. Bien, entonces este no se mueve, este sí, este también. Dos nudos desplazables. Anillos. Toda vez que el resorte ya ha sido eliminado, aquí no hay suelo, entonces tenemos que unir esta superficie con esta, de modo que se ha generado un solo anillo. Dos nudos desplazables, un anillo. Esta estructura tiene un grado de desplazabilidad 1. El grado de desplazabilidad es la cantidad de incógnitas de desplazamiento que debo calcular. Entonces, este problema tiene dos incógnitas. Una incógnita es el desplazamiento traslacional y la otra incógnita será la rotación del nudo. ¿Por qué? Ni el nudo 1 ni el nudo 3, al no existir una argolla entre el suelo y el nudo, no pueden rotar. Una incógnita de rotación y una incógnita de traslación. ¿Cuál es esta incógnita? Vamos a definirla inmediatamente cuando tengamos que dibujar la estructura desplazada. Pero previamente quiero ver cómo vamos a resolver esas incógnitas. Dos incógnitas de desplazamiento y las otras incógnitas que serían las incógnitas de fuerza. Hemos dicho que cada barra tiene tres cargas en sus extremos. Los momentos de extremo los conocemos ya porque conocemos la ecuación de rigidez de la barra. Entonces nos preocupan dos fuerzas en cada extremo. Como son dos barras, tenemos 8 incógnitas de fuerza y 2 incógnitas de movimiento. Por lo tanto, tenemos 10 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones? 0. Aquí no tenemos ni una incógnita o ni una ecuación porque tenemos 3 incógnitas para sus 3 ecuaciones. Aquí, en este nudo apoyado, 2 ecuaciones ya están disponibles. Tenemos una disponible, la suma de fuerzas sobre este eje. Perfecto, aquí tenemos una ecuación. En este caso tenemos 3 ecuaciones. El momento, suma de momentos y suma de fuerzas, 3. 1 más 3, estamos hablando de 4 ecuaciones. Y cada una de estas barras tiene 3 ecuaciones. 3 más 3, 6 más 4, 10. O sea que 10 ecuaciones para 10 incógnitas. Como puede verse en este gráfico, es donde estamos discriminando las fuerzas que son incógnitas en cada barra. Decíamos que de giro tenemos θ2 y de traslación delta porque el grado de desplazabilidad es 1. Entonces, tenemos incógnitas de fuerza, 2 en cada extremo, o 4 por 2, 8. Total, incógnitas 10. Ecuaciones, ya lo hemos dicho. En el nudo 1, que es un empotramiento, 0 ecuaciones. En el nudo 3 tenemos una ecuación disponible porque tenemos 2 incógnitas de reacción. Disponemos de una. Y de fuerza, en los nudos libres, estamos hablando de nudos libres, no de apoyados. Estamos pensando en el nudo 3, una sola ecuación. Entonces, en nudos apoyados, en estos dos nudos, tenemos disponible solamente la ecuación del nudo 3. Ahora bien, en nudos libres, que es el único que tenemos tenemos 3 ecuaciones. La ecuación de momentos sirve para calcular θ2 y las de fuerzas van a estar disponibles ya sea para calcular la traslación o las fuerzas en sí mismas. Bien, entonces en nudos libres una del momento que ya tiene su destino, θ2, y de fuerza nos quedan 2.
En total, en nudos libres tenemos 3 ecuaciones. Ahora en las basas tenemos 3 ecuaciones en cada basa, porque su grado de libertad es 3. Como son 2 basas, 6 en total. 6 más 3 más 1 serían las 10 ecuaciones. O sea que ya está visto que no nos van a faltar, no nos deberían faltar ecuaciones para calcular todas las cargas. Si conozco los desplazamientos, tanto la rotación como D, que hemos escogido como incógnita, entonces podríamos calcular los momentos. A condición de calcular θ2 y D, yo puedo ya establecer el valor de los momentos porque conozco la ecuación. Si conozco los momentos, me van a quedar las ecuaciones suficientes para calcular las fuerzas. Con las fuerzas voy a calcular posteriormente, cuando conozca estas cargas del equilibrio de nudos, voy a poder encontrar sus reacciones. Bien, pero este procedimiento de plantear 10 ecuaciones para calcular 10 incógnitas no necesariamente debemos seguir, pensando que para el desplazamiento, que es la incógnita, necesito una sola ecuación. Es probable que no sea necesario plantear las 10 ecuaciones. De hecho, vamos a ver la forma en la que se podría disminuir la cantidad de ecuaciones pensando en que nuestras incógnitas primarias directas serían este valor y este valor. Porque si conocemos estos valores, por el método que les hemos visto, por las ecuaciones que me quedan, podría yo encontrar todas las cargas y entonces estaría resuelto el problema. Entonces no pensemos en utilizar las 10 ecuaciones inmediatamente. 2 son indispensables y del resto de las 8 escogeremos apropiadamente qué método podremos seguir para disminuir la cantidad de ecuaciones necesarias. Entonces, ¿cómo es que aparecen estas cargas? Estas cargas aparecen cuando yo corto el vínculo entre el nudo y la basa, porque en la estructura inicial, cuando estamos en esta situación, cuando la basa se pega al nudo, entonces no tienen razón de ser las cargas internas. Estamos viendo por fuera, no hemos cortado, entonces no tomamos en consideración las cargas internas. Entonces, si nosotros mantenemos unidas ciertas basas a los nudos, no tenemos necesidad de calcular sus cargas. Entonces, de estas 8 incógnitas, no es necesario calcular todas de ellas. Como quiera que las ecuaciones van a plantearse literalmente, entonces es un trabajo bastante larguito calcular las ecuaciones. Usar esas ecuaciones entonces se hace moroso. Por lo tanto, voy a proponerles esta idea. Si nosotros unimos este extremo con este y este extremo con este, estas 4 fuerzas desaparecen. Y los momentos, naturalmente, también. Entonces, estas cargas, cuando se juntan, se anulan mutuamente, de modo que el resto que queda visible es 0. Entonces, lo que vamos a hacer es unir una barra a sus nudos y vamos a plantear el equilibrio en ese cuerpo libre. Los elementos que se unan a este cuerpo libre formado por 2 nudos y una barra, todos los elementos que se unen a esta estructura básica van a ser considerados separadamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la base 2, 3 unida a los nudos 2 y 3, entonces van a aparecer en nuestro gráfico estas 3 cargas y estas 4 cargas. Del momento no me preocupa. Entonces tendría 2 cargas que no conozco para plantear el equilibrio de ese cuerpo. Entonces, así como lo hemos hecho en este caso, donde hemos considerado conocida esta fuerza con el valor de 0, igual en esta barra vamos a descomponer en
una dirección colineal y una dirección transversal. Entonces vamos a plantear como condición de equilibrio, nos hemos adelantado, esta. Entonces la barra está unida a los nudos 2 y 3. Entonces tenemos ciertos elementos que están separados del cuerpo libre número 1. Entonces ya no vamos a descomponer aquí en horizontal y vertical, sino vamos a descomponer en una dirección coaxial y en una dirección transversal. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estamos cambiando la descomposición? Porque si nosotros hacemos momentos en este extremo, estas dos fuerzas no tienen brazo. Tampoco tiene brazo esta fuerza porque su dirección pasa por el centro de momentos. De modo que esta carga, Q21, está completamente definida cuando yo uso una ecuación de las tres que dispongo. Si conozco esta por acción y reacción, conozco esta, es la misma fuerza. Esta fuerza es la que desconocería. Aquí en este caso sucede algo parecido, ¿no? Esta fuerza yo la conozco, la que desconozco es la U. Por lo tanto, si nosotros prolongamos esta recta, en cualquier punto de esta recta, haciendo momentos, esta fuerza que no conozco no tiene brazo, por lo tanto no me interesa el valor de la fuerza, su momento es 0. De la misma manera, si yo hago momentos en la prolongación de la dirección de la fuerza incógnita, N, entonces el momento de esta fuerza también será 0. Cuando yo intersecto estas dos rectas, y si hago momento en X, entonces de estos dos valores que desconozco, de estas dos fuerzas que desconozco su valor, su momento es nulo. De Q ya hemos encontrado el valor, y de esta otra fuerza, de entrada conocemos el valor que es 0. Por lo tanto, en este cuerpo libre, la suma de momentos en X es una ecuación en la cual todas las cargas las conozco. La ubicación conozco, el valor conozco, por lo tanto no tengo ninguna incógnita ni de fuerza ni de momento. En esa ecuación las únicas incógnitas que permanecen serían las incógnitas θ2 y la incógnita delta. Bien, entonces este procedimiento que ha servido para empezar el estudio de las cargas, de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, se puede utilizar permanentemente en muchas circunstancias. Es un procedimiento que yo les recomiendo. ¿En qué consiste? Una vez más, en disminuir las cargas de extremo. Tomar una barra que se una a dos nudos y los cuerpos que están separados de la estructura básica, en este caso el apoyo y la barra, considerarlos en las direcciones del eje de la barra y perpendicular, para que yo pueda encontrar siempre las cortantes. En este caso, si bien es fácil determinar la cortante, no necesito. Por lo tanto, no voy a emplear la ecuación sumatoria de momentos en el punto 2 para encontrar Q21. No necesito inmediatamente este valor, porque solo este va a ser transferido al cuerpo que yo tengo que analizar. Entonces tengo necesidad de conocer este valor, este otro no lo necesito. Este es el que más bien necesito, pero de entrada conozco su valor 0. Repito, determinar estas fuerzas, las normales y las reacciones que son perpendiculares a las superficies de movimiento, estas incógnitas sí me van a exigir utilizar el resto de las ecuaciones. Como no quiero utilizar todas las ecuaciones, entonces estas dos fuerzas no quiero utilizarlas en el equilibrio. Entonces voy a anular no la fuerza, porque no puedo hacerlo, sino su momento. En un caso en el cual esta recta fuera paralela a esta otra, no hubiera este punto de intersección. Entonces, cuando las dos fuerzas son paralelas y no quiero determinarlas, surge la posibilidad de utilizar sumatoria de fuerzas.
Voy a usar sumatoria de momentos cuando las rectas tengan un punto de intersección. Y voy a utilizar sumatoria de fuerzas cuando estas dos incógnitas, cuya determinación no es fácil. Entonces, cuando estas fuerzas sean paralelas, voy a utilizar el equilibrio en la dirección perpendicular a estos valores. Bien, entonces hemos hablado del equilibrio y cómo es que no es necesario plantear inmediatamente las 10 ecuaciones. ¿Con cuántas ecuaciones hemos resuelto nuestro problema? Viendo una ecuación va a ser sumatoria de momentos en el nudo para θ2 y otra ecuación va a ser sumatoria de momentos en X. Dos ecuaciones, una para el desplazamiento, otra para el giro. Pero esta primera ecuación impone el conocimiento de esta carga. Por lo tanto, voy a tener que utilizar una de las tres ecuaciones, la suma de momentos en 1, para hallar Q. Estamos hablando entonces de la tercera ecuación. Con tres ecuaciones, sumatoria de momentos en este punto para hallar Q, yo tengo todas las cargas conocidas para plantear la suma de momentos en el eje X. Entonces, de las 10 ecuaciones, no es necesario plantearlas todas. Si nosotros anulamos ciertas cargas y consideramos una barra unida a sus extremos, entonces vamos a reducir drásticamente la cantidad de ecuaciones necesarias. Bien, entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Simplemente ya conocemos el camino de la solución, conocemos cuáles son las incógnitas, conocemos cuáles son las ecuaciones para estas incógnitas, ¿no? Entonces, ya para calcular, para identificar ahora la incógnita D, el procedimiento sería ver cómo es la estructura desplazada. Entonces tengo yo que identificar dónde está este desplazamiento. Para eso tengo que usar un gráfico donde voy a yo vislumbrar cómo va a ser la estructura desplazada. Muy bien. Entonces vamos a agrandar un poquito este gráfico. Vamos a estudiar entonces este gráfico. Hemos anulado los nudos porque ahora no nos interesan las rotaciones, sino nos interesan las traslaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Este nudo, no importa cuál sea, tiene dos restricciones. Una es la restricción de movimiento horizontal, es decir, tiene una coordenada 0. Tiene otra restricción que es esta. Este es un nudo fijo. En cambio, este nudo tiene una condición de movimiento. Se va a mover libremente sobre esta superficie. Tenemos un nudo que tiene sus dos coordenadas en el plano, por lo tanto está fijo. Tenemos otro nudo que tiene una coordenada en el plano, por lo tanto tiene una condición. En cambio, este nudo no tiene ninguna condicional. Entonces, vamos a empezar sujetando los nudos que nos faltan, el 2 o el 3. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por el que ya tiene una restricción. Entonces jamás podríamos comenzar sujetando al nudo 2 porque necesitamos dos coordenadas. Vamos a comenzar por este nudo. Podemos sujetarlo imponiendo una condición de movimiento vertical u horizontal. En este caso vamos a escoger como incógnita el movimiento horizontal del nudo. Entonces, supuestamente, este nudo se ha de mover sobre esta plataforma y la proyección de este movimiento va a ser sobre la horizontal con una longitud d. Entonces, ya hemos identificado cuál va a ser el desplazamiento incógnita. El grado de desplazabilidad 1 impone una incógnita y en este caso, por el hecho de que este punto ya tiene una coordenada, hemos escogido arbitrariamente una coordenada vertical para definir la posición final del nudo 3. Entonces, estos nudos, el nudo 1 está fijo, tiene dos coordenadas. Ahora sí, el nudo 3 también está fijo porque tiene una coordenada vertical y una coordenada inclinada.
Lo que nos falta es determinar las dos coordenadas del nudo 2. Dice que como el grado de desplazabilidad 1 es 1, entonces en función de este desplazamiento tendré que determinar la posición final del nudo 2. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a empezar con esta base que no tiene ningún movimiento. Ha empezado el nudo 1 en esta posición y ha terminado en la misma posición. El 2 y el 2 final, perdón, el 1 y el 1 final están uno encima del otro. Entonces, esta barra no puede hacer el movimiento traslacional. Este punto está fijo, por lo tanto, el único punto que se puede mover es este. Se tiene que mover, toda vez que esta longitud no cambia, tiene que moverse describiendo una circunferencia. Para no utilizar una ecuación de segundo grado, reemplazamos la circunferencia por la tangente. Como este es el radio del círculo, la tangente es perpendicular al radio. Por lo tanto, tenemos que necesariamente este punto se ha de mover sobre esta trayectoria. Ya tendríamos una coordenada para el punto 2. Esta es la trayectoria sobre la que se ha de mover necesariamente el punto 2, impuesta esta condición por la base 1, 2. Por eso le estamos dando el nombre. Este es el lugar geométrico del punto 2 impuesto por la base 1, 2. Bien, entonces, para determinar la otra coordenada vamos a utilizar la otra base. A diferencia de esta base, en la que este punto inicial y final eran el mismo, aquí no. Empezó aquí el movimiento y terminó en este punto. Este movimiento, de acuerdo a la teoría, tiene que ser copiado en este nudo. Este es el nudo I y este es el nudo J de la teoría. Entonces, este punto sabe Dios dónde va a terminar. Debemos suponer inicialmente que ha de tener el mismo movimiento del nudo I, de modo que este movimiento que se llama M lo tenemos que copiar. Entonces, como primer paso para resolver este problema, vamos a decir esta longitud es exactamente igual que esta. Por lo tanto, la barra se hubiera trasladado. Vean ustedes que he formado un paralelogramo. El primer paso es trasladar la barra. Como quiera que la barra se mantiene paralela a la barra inicial, entonces este movimiento de traslación no causa ninguna deformación. Entonces la barra llega a esta posición provisional sin causar ningún esfuerzo. Una vez que el punto 2 de la barra 2,3 esté en esta posición provisional, se ha trasladado a esta posición, entonces debo decir ahora, este punto es el centro del círculo, este es el radio del círculo, que no cambia de longitud. El círculo ahora sería este, con radio, la longitud de la barra con centro en el punto final. En lugar de considerar la circunferencia, nuevamente vamos a considerar su tangente. Entonces, el punto 2 de la barra 2,3 tiene que moverse sobre esta recta. Por eso se llama lugar geométrico de 2 impuesto por la barra 2,3. Entonces, una coordenada y otra coordenada son las dos coordenadas que necesitaba para definir la posición final del punto. Entonces, el punto 2, que nació en esta posición, termina finalmente en esta posición. Entonces, ya tengo yo la posición final del punto 2. El gráfico, la solución gráfica que he planteado, puedo seguirla también, puedo hacerla analíticamente, y de eso se trata. Lo que yo quiero saber es ahora cuánto se ha movido el extremo 2 de la barra 1, 2. Ese movimiento perpendicular a la barra es su desnivel. O sea que de aquí a aquí será el desnivel de la barra 1, 2.
En cambio, este punto 2 pertenecía a la barra 2,3. Inicialmente está aquí y finalmente tenía esta posición. Por lo tanto, esta longitud será el desnivel de la barra 2,3. Observen que los desniveles están sobre los lugares geométricos, sobre las coordenadas del punto. Este punto tiene esta coordenada cuando se trata de la barra 1,2. Por lo tanto, sobre esa coordenada se va a dar el movimiento. En cambio, este punto tiene esta otra coordenada perpendicular a este radio. Entonces, sobre esa coordenada se va a producir el desnivel. Yo quiero calcular cuánto valen estas distancias si conozco m. Y m conozco porque conozco este triángulo. Entonces, el camino que hemos seguido para resolver gráficamente el problema, tenemos que seguirlo también cuando se trata de la solución analítica. Para eso le voy a poner estas flechitas que me digan cuál ha sido el camino que he seguido. Entonces, este punto ha sujetado 2, este punto también ha sujetado 2. Bien, está resuelta la geometría. Ahora tengo que ir al análisis para establecer el valor del desnivel en función de esta incógnita. Estos dos desniveles que van a entrar en la ecuación de momentos, en la ecuación de momentos de la barra 2,3 y en la ecuación de momentos de 1,2, entonces tengo que ponerlos en función de esta única incógnita. Bien, entonces ese es el hecho que vamos ahora a utilizar. Vamos a plantear ese camino para resolver analíticamente. Entonces yo necesito conocer ciertos ángulos de este triángulo. Todo triángulo se resuelve si se conocen tres datos del triángulo. Necesito conocer tal vez una longitud, dos longitudes o una longitud y dos ángulos. Entonces, dice que, acabamos de decir, que esta barra ha condicionado la posición final del punto 2 y esta barra también. La diferencia entre estas dos barras es que esta no ha trasladado, solamente ha rotado. Por lo tanto, vamos a ver de que esta barra nos va a proporcionar un dato y nada más. El dato que nos va a proporcionar es la inclinación de esta línea. Entonces, para este triángulo, que necesito conocer tres de sus datos, entonces uno de los datos va a ser este ángulo, que es perpendicular a este. Muy bien, ese va a ser un dato. En cambio, esta barra, esta otra, me ha dado la posición de este punto a través de dos movimientos. Un movimiento traslacional, por lo tanto, me tiene que otorgar este dato. Si no utilizo este dato, no voy a poder resolver el problema. Entonces, esta longitud y su inclinación, naturalmente, tengo que conocerla para resolver este problema. Por lo tanto, una barra que traslada tiene que darme una información a través de una longitud, por una parte. Y por otra parte, esta barra, al igual que esta, genera una recta, una dirección. De modo que el segundo dato que me va a ofrecer esta barra es su inclinación. Entonces, decimos que de este triángulo, esta recta tiene una inclinación que es el complemento de esta. De esta barra, uno de los datos es la longitud m y otra condición es su perpendicularidad. Entonces, como esta línea es horizontal, esta línea es vertical. Entonces, ese es un dato que yo necesito, la inclinación de estas dos rectas
y esta longitud. Entonces, como dice, para resolver este triángulo, primero tengo que resolver este. Hemos escogido esta proyección como incógnita, por lo tanto, m será d sobre el coseno de 20 grados. Entonces, ya conozco el valor de m. Repito, la incógnita d dividida entre el coseno de 20 grados me da la longitud. Perfecto, entonces este valor ya lo conocemos. Para resolver el triángulo ahora tenemos que encontrar ciertos ángulos. Entonces, hemos dicho que cuando hay dos rectas perpendiculares a otras dos, los ángulos se copian. Dice que si yo levanto una perpendicular a esta recta y otra perpendicular a esta recta, entonces este ángulo tiene que copiarse. Dice, para ser más claro, vamos a poner esta recta es perpendicular a esta, o sea que esta es uno de los lados del ángulo. Esta recta es perpendicular a esta, por lo tanto esta es la otra componente. Por lo tanto, este ángulo es exactamente igual que este, porque está entre perpendiculares. El ángulo comprendido entre perpendiculares a dos rectas reproduce el ángulo. Entonces, eso tenemos aquí ya hecho. Esta línea es perpendicular a esta. Entonces, este es un lado del ángulo. Esta línea perpendicular a esta, por lo tanto, este es un lado del ángulo. El otro lado será esta por ser perpendicular a esta línea. Digo, este ángulo tiene dos rectas. Está formado por dos rectas. A esta recta hemos levantado una perpendicular y a esta otra recta hemos levantado otra perpendicular. Por lo tanto, el ángulo que hay en el punto 2', el ángulo que hay en 2', esa es la nomenclatura, es exactamente igual al ángulo que hay de la barra, la pendiente de la barra 1, 2. Entonces ya conocemos este ángulo. El ángulo A2' es igual al ángulo, la inclinación de la barra. Entonces ya tenemos un dato, la longitud m, y otro dato, este ángulo. Entonces hemos dicho que la otra inclinación nos la va a dar la otra barra. Esta es una recta vertical, entonces estaría dado este ángulo o este otro. Como quiera que esta recta se haya reproducido en esta posición, este ángulo de 20 grados, que es este, estaría aquí. Vamos a trazar el ángulo que sería de aquí, aquí, o entre esta recta y este punto. Bueno, no es posible tomar ese gráfico. Entonces, dice, si este ángulo lo conocemos y esta recta es perpendicular a esta otra, entonces el ángulo 2t no sería otra cosa que 90 grados menos la pendiente de la recta, es decir, 20 grados. Conocemos también entonces el ángulo 2t. Si conocemos a 2p, el ángulo en 2' y el ángulo en 2 trasladado, entonces el tercer ángulo también podemos determinarlo. Bien, para verificar podríamos tratar de establecer este ángulo A en el punto 2. ¿A qué sería igual? Sería igual a este ángulo, que es este, menos 90 grados, 90 menos este sería el de la horizontal hasta la línea superior, y de aquí hasta la línea inferior sería igual a 20 grados. Entonces tenemos muchas herramientas para resolver el triángulo, los ángulos del triángulo. Bien, entonces ya finalmente tenemos establecidos todo el procedimiento y los valores necesarios para plantear la solución. Entonces, vamos a ir al hecho.
Solución numérica. Primero calculamos la inclinación de la barra 1, 2. El cateto vertical es 4. Recordamos los datos. Esta barra tiene una inclinación cuya tangente es 4 dividido entre 2. La longitud de esta barra es 5 metros. Su inclinación es de 20 grados. Perfecto. No necesitamos más datos. Las cargas están dadas. Q vale 3, P vale 4. Seguramente para calcular los momentos de esta barra, como siempre, vamos a necesitar descomponer esta fuerza que tiene esta orientación a la derecha en dos. Una que esté sobre la recta de la barra y otra que sea perpendicular a la barra. Entonces, conociendo este ángulo, este cateto será al valor de la fuerza P por el seno. Entonces, esta fuerza que está actuando sobre la barra es la que va a ocasionar los momentos. Esta otra componente que es coaxial no nos interesa. A la hora de calcular los momentos tendríamos que buscar esta fuerza. Bien, de acuerdo a la configuración de vínculos veremos después cuál de los momentos necesitamos. Para eso utilizaremos la componente transversal de la fuerza P. En este caso la carga es perpendicular, no es necesario hacer ninguna descomposición. Lo que se sabe es que esta carga varía linealmente desde 0 en este extremo hasta el valor de máximo de PT en esta posición. Su centroide, el centroide de esta superficie determina dónde está ubicado, etc. Pero si queremos considerar en un principio o para cuestiones de equilibrio toda la carga, entonces tendremos que suponer que esta fuerza está actuando en el mismo lugar y su valor sería el área del triángulo inicial, no el área de la componente transversal, sino el área de la carga total. Bien, entonces ya hemos visto también parte del equilibrio, entonces estamos empezando a resolver. Tenemos el ángulo en grados, la longitud de la barra 1, 2, verificamos el ángulo, este ha sido calculado conociendo el ángulo. Aquí estamos utilizando Pitágoras, entonces este ángulo es correcto. La longitud de la barra, la inercia, el módulo de elasticidad por la inercia. Y esta es la inclinación en radianes de la superficie de movimiento. El ángulo alfa ahora ha sido reemplazado por la notación AA. Bien, pasamos a resolver la estructura desplazada, conocemos los ángulos, inicialmente vamos a calcular la longitud de M como D sobre el coseno de 20 grados, que se llama AA. Tenemos que esta longitud es el 6% más grande que la incógnita. Ahora pasamos a resolver este triángulo, para eso vamos a utilizar ciertos conocimientos. Dice que el ángulo en el punto 2', es decir, este ángulo era igual al ángulo a la pendiente de la barra. Entonces ya tenemos un dato, dos datos para resolver el triángulo. Seguimos adelante, dice que el ángulo A2T es pi medios, entonces como conocemos esta inclinación que está indicada aquí con la línea, con la curva, entonces pi medios, que sería el ángulo de 90 grados menos la AA, sería el ángulo A, sería el ángulo A2T. Entonces ya tendríamos definidos los tres datos necesarios para resolver el triángulo. Sin embargo, aquí vamos a chequear si está correcto y vamos a calcular de otra manera el ángulo en 2. Sería igual a la pendiente AA, es decir, este ángulo pequeño es por opuestos por el vértice igual de la horizontal a la línea inclinada M.
ese es el mismo ángulo, el ángulo AA. Y el ángulo que está aquí arriba, por encima de la línea horizontal, hemos dicho que es 90 menos AA. Entonces, 90 menos AA, perdón, la pendiente de la recta es el ángulo A2P. Entonces, esa es la inclinación de la barra. AA más, este ángulo va de la horizontal para arriba. Entonces, tendríamos el tercer dato. Si sumamos estos tres ángulos, el resultado tendría que ser 180. Hemos sumado y hemos pedido que el resultado nos dé en grados. Entonces 180 grados, lo cual indica que estos tres ángulos son correctos. Entonces vamos a utilizar los tres ángulos para resolver por el método, por el teorema de los senos, que dice que este lado, M, es proporcional al seno del ángulo opuesto. Como se conocen los dos datos, tanto M como el ángulo, entonces vamos a partir de esta proporción conocida. Entonces, la pendiente, el desnivel A23 será multiplicar esta proporción por el ángulo A2. Dice, el desplazamiento, el desnivelamiento de la barra 1,2, estamos calculando esto. Esta longitud es proporcional al seno de A2T. Entonces, este seno debería estar en el denominador. Lo hemos pasado a multiplicar la proporción conocida. Entonces tenemos el desnivel en función de la incógnita. Entonces este es el valor que vamos a utilizar cuando queramos calcular los momentos de 1 a 2 o los momentos de 2 a 1. Ya conocemos este cateto, ahora vamos a conocer este otro cateto, que sería proporcional al ángulo 2. Entonces, este valor es proporcional al ángulo A2, estaría en el denominador, pasamos a multiplicarlo y finalmente, como conocemos esta proporción, tenemos el valor. Sin embargo, aquí estamos hablando de valores absolutos y aquí notamos que hay un signo. Este signo tenemos que considerarlo positivo o negativo. ¿Cuándo es de desnivel es negativo? ¿Cuándo es positivo? Como en este caso. Entonces hemos dicho que en la teoría, a tiempo de calcular los momentos debidos a los desniveles, la barra rotaba en sentido antihorario para hacer una rotación positiva. Entonces vemos claramente que esta barra, que tiene un punto 2 final en esta posición, para cumplir el hecho de que se mueve, que tiene esta rotación es antihoraria. Por lo tanto, este desnivel es semejante al que hemos utilizado en la teoría. Por lo tanto, delta 1,2 es positivo. Bien, ahora pensaremos en la otra barra, en esta. Esta barra está entre este punto y este punto. Entonces, si utilizamos este punto, vamos a dibujar aparte y vamos a moverla así. Entonces, vemos claramente que esta barra, que está siendo trasladada inicialmente hasta esta posición, para alcanzar el punto 2, la posición final, la barra tiene que rotar en sentido horario. Por lo tanto, el desnivel 2,3 es negativo. Así se explica el hecho de que el desplazamiento 2,3 yo le haya asignado, porque esto es geometría plana, pero el desnivel dentro de la estática tiene un signo, es una relación, es una expresión algebraica. Entonces, la barra 2,3 rota en sentido horario, por eso es negativa. En cambio, la barra 1,2 rota en sentido antihorario, por eso es positiva. Bien, ahora, una vez que conocemos la posición final del punto 2, entonces ahora podemos establecer cuánto es que se ha movido el resorte. Nos olvidamos de todos los movimientos y ahora decimos el punto 2 termina en esta posición.
La proyección de esta recta sobre la vertical es la que ahora nos interesa. Entonces, tal vez podríamos ampliar la escala. El punto 2 comienza aquí y termina aquí. El extremo del resorte es este. Por lo tanto, este resorte ha subido verticalmente esta longitud y luego se ha movido horizontalmente formando este triángulo. Primero sube verticalmente alargándose y luego se mueve horizontalmente. Este movimiento horizontal ya no deforma el resorte porque es sumamente pequeño. Lo que nos interesa es este movimiento vertical. Este movimiento, aunque efectivamente también es pequeño, es un alargamiento para la base. O sea que, por una parte, el signo de este desplazamiento, de este alargamiento, es positivo, porque habíamos asumido que el resorte se mueve hacia arriba y efectivamente estamos viendo que para llegar de 2 a 2', efectivamente ha subido el punto 2, por lo tanto el resorte se ha alargado. Este movimiento no va a modificar sustancialmente la longitud del resorte porque es del orden de las décimas de milímetro. Bien, entonces para calcular este valor tendríamos que conocer este ángulo o este de aquí. Este ángulo lo conocemos, es la pendiente de la recta. Por lo tanto, si conocemos 1, 2, este cateto, la proyección sería con el coseno de este ángulo. Entonces, eso es lo que tenemos para considerar el alargamiento del resorte. 0,5. Como hemos dicho, el incremento, el desnivel de la barra 1, 2 por el coseno del ángulo 2'. La mitad de D. Este es el alargamiento multiplicado por la rigidez, me da la carga. La carga en el resorte tiene el sentido que hemos asumido. Por lo tanto, su signo es positivo 1500 veces el valor de D. Ya conocemos también la fuerza. Una vez que conocemos cómo se va a deformar la estructura, entonces hemos establecido también cómo se va a deformar una parte de la estructura que es el resorte. Todo en función de la incógnita delta. Muy bien. Entonces empezamos ya a determinar las ecuaciones de momentos en las bases. La base 1, 2 es articulada en 1 y empotrada en 2. De modo que el momento en 1 es 0 por articulación y el momento en 2 depende de teta 2. Entonces, las rigideces. El momento en 1, cuando la rotación es 1, 0, por ser una articulación. El momento en 2, cuando el giro está en 2, es 3 veces I sobre L, porque la base A es empotrada articulada. El momento en 1, cuando la rotación es 2, es 0. ¿Por qué? Porque el punto 1 está articulado. En cambio, el momento en 2, debido a una rotación de 1, es 0 también. ¿Por qué? Porque la rotación teta 1 está aislada de la base. Entonces, tenemos que aquí están expresadas los momentos. Los momentos para cargas unitarias. Para giro unitario, teta 2, que es la incógnita. Teta 1 no le afecta a la barra. La barra es articulada en ese extremo. Entonces, teta 1, tenga cualquier valor que tenga, no le afecta al momento 2. La rotación de 1 no tiene ninguna acción sobre la barra, rote o no rote. En cambio, el giro en 2 va a generar cargas en 2, o sea, K11, 0, K12, 0, K21, 0 y K22, 3 veces I sobre L. En este caso, las rigideces van a ser 0 porque el momento en 2 y el momento en 3 son 0. Entonces, este es un ejemplo que no requiere mucho manejo numérico.
La rigidez de una barra articulada empotrada, 3 veces I, si se trata de las rotaciones. 3 veces I sobre L. Para el desnivel de la barra generaría este momento. 3 EI sobre L al cuadrado. Este sería el momento unitario, que multiplicado por el desnivel 1, 2, nos va a dar el momento por traslación. Bien, entonces, en el estado fijo, un momento, estos valores nos sirven para calcular el momento por desplazamiento. En el estado fijo, es una barra articulada empotrada, calculamos la carga que produce rotaciones, curvatura, la carga perpendicular. Entonces es la proyección transversal de la carga horizontal, recordando, la carga P es horizontal, lo que ahora yo quiero calcular es la componente perpendicular a la barra. Como este es el ángulo, la inclinación de la barra, entonces este sería el valor de P por el seno. Entonces esta carga, vean, 3,57 toneladas cada metro. Y de las tablas, para una barra articulada empotrada, obtengo este valor, esta fórmula. Entonces el momento es negativo. ¿Por qué? Eso es importante. Aquí dice que esta barra está empotrada en este extremo. La carga es esta. Bueno, le pondremos mejor dibujada. Esta componente, bueno, esta carga en realidad no está tan inclinada, ¿no? Entonces, esta es la fuerza perpendicular. Entonces, el giro en este extremo es un giro antihorario. Tiene que venir un momento horario para anular ese giro. Un momento antihorario en el método de la rigidez, ya sabemos, es negativo. Entonces, de esa manera se explica el valor negativo. No importa qué signo me haya dado en la tabla, yo debo utilizar el signo negativo porque he asumido que los momentos antihorarios son positivos. Bien, entonces ya tengo el momento del estado fijo más el momento directamente en el nudo 2, me daría el momento total en la barra 1, 2. El momento en 2. Bien, entonces está escrito aquí. En ausencia de cargas actuando directamente en el nudo, la totalidad del estado fijo está dado por el momento de la barra, menos 4,17. Este es el efecto de la rotación 1, que como se sabe es nulo. Este es el efecto de la rotación en 2, que como se sabe es este valor multiplicado por θ 2. Y este es el valor del desnivel, que es este valor, la rigidez, multiplicado por el desnivel. ¿Cuánto vale el desnivel? Habíamos visto en el paso anterior que es un valor dependiente de la variable D. 1, 2 de D es un 20% más grande que D. Esa es la longitud y es positivo. Entonces la ecuación de momentos en el extremo 2 de la barra 2,1 es esta. Ahora, en la barra 2,3 dice que es articulada. Los momentos en 1 y en 2 son 0. Perdón, como es la barra 2,3, el momento en 2 y el momento en 3 son 0. Entonces ya nos queda solamente plantear las ecuaciones de equilibrio. Como tenemos incógnita θ2, sumamos los momentos en 2. Este momento, que depende de las incógnitas D y θ, o sea, dos incógnitas. Necesitamos dos ecuaciones. La ecuación para θ2 es la suma de momentos en el punto 2. 2,3 más 2,1. El número, insisto mucho en que el número 2 es el punto donde está el momento. 1 es el extremo opuesto del punto donde estoy midiendo el momento. De la misma manera, el número 2 es el extremo donde estoy midiendo el momento. 3
es el extremo opuesto. Por lo tanto, no me interesa el momento de 3 a 2. Como estoy buscando θ2, tengo que sumar los momentos en el punto 2, de la base 2,1 y de la base 2,3. Por ser una articulación, este momento de hecho es 0. Todas las rigideces correspondientes a esta base son nulas. Muy bien, entonces esta sería la primera ecuación de equilibrio. La suma de momentos en el punto 2. 2,1 más 2,3. Para hallar la otra ecuación, ya hemos visto, ¿no? En lugar de plantear las 10 ecuaciones con las 10 incógnitas, vamos a plantear solamente 3. Lo primero que debemos hacer es separar una base con sus nudos y establecer cuáles serían los elementos que se unen a esa base. Podrían ser dos bases o podría ser una base y el suelo. En este caso el suelo está reemplazando a una base. De estas bases podemos establecer sus cargas perpendiculares. En el suelo, si hubiera una base ficticia por aquí, si este sería el suelo, entonces haciendo momentos aquí yo podría calcular la carga transversal. Pero como esta no es una base, es el suelo, entonces esta fuerza transversal no la determinamos por equilibrio, sino por el hecho de que hay esta liberación, esta fuerza vale 0. Entonces a una base, si pudiéramos dejarla suelta, entonces las bases que se unirían a ella tendría que resolverlas en lo que hace a sus cargas transversales. Y una vez que conozco las cargas transversales, prolongo la recta de acción de la base, ubico donde se intersectan y voy a hacer momentos en el punto de intersección. Entonces esta fuerza tiene el brazo L de 2AX. Esta fuerza tendría el brazo de L de 3AX. Pero como vale 0, posiblemente esta longitud no me interesa. La fuerza, hemos visto cuánto vale, está en función de delta. Su brazo sería la longitud H. Entonces necesito esta longitud como brazo de Q, 2,1. Esta longitud necesito tal vez como brazo de alguna carga, creo que no. No necesito, este no es el brazo de ninguna carga, pero sí H. Entonces tengo que resolver este triángulo. Como siempre yo necesito 3 datos. El primer dato es la longitud de la base 2,3, que es de 5 metros. Esta base es la continuación de la base 1,2, por lo tanto tiene la misma pendiente. Y esta base es la continuación de esta base equivalente, que es perpendicular a esta pendiente. Entonces, este ángulo, si a este ángulo le quito, si al ángulo de 90 le quito 20 grados, obtengo este ángulo. Tengo un ángulo, dos ángulos y una longitud, estaría resuelto el triángulo, que me permite establecer el brazo de Q21, el brazo H de la fuerza F2R. Bien, entonces está definido. Aquí tenemos de la base 1, 2, que debe ser momento. Primero, entonces, una vez que ya tengo la ecuación de momentos, para pasar a la ecuación de fuerza, vamos a resolver inicialmente la base 1, 2, calculamos H, estoy buscando el valor de Q. Entonces, el brazo de esta fuerza H será 1/3 de la altura, no la altura inclinada porque la fuerza es horizontal. Si utilizaría la componente transversal, podría utilizar 1/3 de la longitud de la base. Como en este caso no estoy descomponiendo, estoy utilizando la totalidad de la carga, entonces utilizo su brazo, que es vertical. Como esta distancia es 4 metros, el brazo sería la tercera parte. Hago momentos en el punto 1 y obtengo la ecuación de la carga 2,1, que como ven depende de dos incógnitas, de θ2 y de D. ¿Por qué? Porque este momento
el momento de 2 a 1 se ha establecido en función de la incógnita θ2 y D. H conocemos, B conocemos, el momento de 1 a 2, este momento 1 a 2 por ser articulado también lo conocemos, 0. Si no fuera articulación, también este momento estaría como el momento 2,1 en función de todas las incógnitas del problema. Entonces tenemos que la carga cortante está en función de las incógnitas. Supongo entonces conocido el valor de esta fuerza. Esta fuerza requiere mayor trabajo para su determinación, también en función de las incógnitas, y ese trabajo no quiero darlo. Por lo tanto, voy a tener una incógnita que se va a quedar como incógnita. Y voy a tener otra incógnita que se va a quedar también como incógnita. Cuando haga momentos en X, estas dos incógnitas no van a participar de la ecuación. Momentos en 3. Dice que el momento en 3 es igual al momento de 3 a 2. Estamos planteando el equilibrio ahora en el nudo 3. Este momento en 3 es la reacción de apoyo. Entonces, como ven ustedes, había sido necesario utilizar una de las tres ecuaciones de nudo, porque al hacer momentos en X, tiene que participar este momento de empotramiento. El apoyo es un empotramiento guiado, necesito conocer el valor de este momento. Entonces, para establecer el valor de las reacciones, ya sabemos que hay una ecuación que está reservada. Entonces, voy a hacer momentos en el nudo, donde el momento de 3 a 2 yo sé que es 0. Por lo tanto, la suma de momentos del nudo me dice que este 3 no tiene a quién anular, por lo tanto también va a ser 0. Entonces ya conoceríamos también el momento reactivo. Cuando hablábamos de las tres ecuaciones del nudo apoyado, decíamos que en algunos casos las ecuaciones para las reacciones son necesarias de utilizar. En este caso, esta ecuación, la suma de momentos que estaba reservada para el momento reactivo, la estamos utilizando. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el valor del momento. Esta ecuacióncita, esta incógnita, esta reacción, necesito conocerla. Pero conozco cuál es la ecuación que me permite hallar su valor. Entonces ya conocemos también el valor del momento, el valor de la cortante, y ahora sí podemos pasar a resolver el cuerpo libre 1. Para eso necesito longitudes. Este ángulo, el ángulo A en el punto 2 del triángulo X, es el mismo de la pendiente. El ángulo en 3, X, es perpendicular a esta superficie, por lo tanto es pi medios menos 20 grados. Entonces este ángulo opuesto a la longitud conocida va a ser determinado también sumando los tres ángulos e igualándolos a 180 grados. Entonces, una vez que conocemos estos tres ángulos, entonces planteamos la proporcionalidad de senos. Este seno, bueno, esta longitud es proporcional al seno de este ángulo. Como conocemos los dos valores, entonces este va a ser el valor conocido. Luego planteamos para calcular L2X su proporcionalidad con el seno del ángulo A3. Este procedimiento ya lo hemos visto anteriormente, entonces resuelto el triángulo, calculamos la altura M y la distancia H. Finalmente, para calcular los momentos también necesitamos conocer, al igual que el valor de H, como la resultante de todas las cargas horizontales, B, que sería el área de este triángulo, 3,5 por la altura Q. Entonces, tendríamos el valor de B, 10,5 toneladas. Está resuelto el triángulo, entonces resolvemos el problema, planteamos la ecuación número 2, que naturalmente es mucho más larga que la suma de momentos.
Entonces utilizamos que este hecho, la suma de todos estos momentos debe ser 0, lo mismo que la suma de los momentos en el nudo número 2. Planteamos ese sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, la suma de momentos igual a 0 en el nudo 2 y la suma de fuerzas en X también igual a 0. Y encontramos el giro y el desplazamiento. El giro en 2 está dado en radianes. Este desplazamiento está dado en unidades de longitud. Todas las longitudes están expresadas en metros, por lo tanto esta solución también está dada en metros. Entonces tenemos 6 milímetros. El hecho de que haya sido un resultado negativo implica simplemente que yo he escogido mal el sentido del movimiento. Dice que este punto no se ha de mover hacia abajo, sino va a subir. Todo entonces ha de cambiar. Para eso simplemente tengo que utilizar el valor de D con el signo del resultado, negativo. Bien, entonces tenemos ya la solución establecida. Hemos hallado la raíz de D, reemplazando en el momento de 2 a 1, este momento que es del empotramiento en la barra 2,1, se ha anulado. Es decir, el giro y el desplazamiento tienen un valor tal que el momento dado por la ecuación donde participan estas dos incógnitas se anula. Y la fuerza en el resorte dice que es negativa de 10,11. Habíamos supuesto una carga traccionante en el resorte. Las ecuaciones me muestran que no, efectivamente, el resorte no está siendo traccionado, sino comprimido. Es decir, que no hay un desplazamiento hacia arriba, sino este punto está bajando. Como baja, entonces este tiene que moverse también a la derecha. Bien, entonces habríamos terminado. Una vez que conocemos el valor de D, podríamos encontrar las cargas en todas las barras. Como vamos a ver a continuación, queremos llegar hasta el final, hasta la solución completa del problema. Entonces, cargas de borde más bases. Estamos adoptando como incógnita, como tenemos varias ecuaciones, la incógnita H12. Ahora vamos a tomar ya no la descomposición normal y cortante que nos ha servido como condición de equilibrio. No vamos a utilizar esta composición, sino que por facilidad, vamos a utilizar esta gráfica. Entonces vamos a ir resolviendo todas las cargas. Para eso, como quiera que en esta estructura tenemos solamente 3 ecuaciones en la barra, entonces estamos adoptando esta como una incógnita de inicio. Con este valor paramétrico igual a P, por decir algo, entonces tenemos 3 ecuaciones para calcular estas dos fuerzas y esta otra. Conociendo estas dos fuerzas, las vamos a traer aquí. Estas dos están en función de la incógnita H12, pero tenemos 3 ecuaciones. 2 ecuaciones van a ser destinadas a calcular esta fuerza. 3 ecuaciones, ¿no? Entonces ya conocemos estos valores. Las otras dos tendrían que ser destinadas para calcular estas dos. Pero esta tiene una condicionante que tiene que ser igual a 0. Sumando fuerzas en este punto, este tendría que ser 0. Bien, sin embargo, estamos viniendo de derecha a izquierda. Sistemáticamente conocemos estos valores, tenemos 3 ecuaciones. 2 ecuaciones van a servir para calcular estas dos cargas y en ese caso esta fuerza tiene que ser igual a 0. Bien, la tercera ecuación va a ser utilizada para encontrar el valor de la incógnita que hemos dejado pendiente. Pues vamos a empezar por ese hecho, ¿no? Una vez que calculamos estas cargas, las ponemos aquí,
Entonces vamos a utilizar la tercera ecuación para calcular el valor de P. Bien, en la barra 1,2 estamos adoptando como una incógnita provisional el valor de la fuerza horizontal. Utilizando tres ecuaciones tenemos dos ecuaciones en la barra 1,2. ¿Y dónde está la tercera ecuación? En el nodo 2. En la barra 1,2. A ver, un minutito. Bien, entonces retomando, era que esta estaba considerada como un dato de entrada. No. La fuerza horizontal en 1 ha sido considerada como P. H12P. Por lo tanto, tres ecuaciones. Una ecuación para calcular H21 y dos ecuaciones para calcular las cortantes. Entonces hemos usado efectivamente las tres ecuaciones. La cuarta barra ha sido considerada como incógnita inicialmente. Bien, una vez que tenemos gastadas las tres ecuaciones en la barra, pasamos a las dos ecuaciones del nudo. Tenemos la suma de fuerzas porque la ecuación de momentos, ustedes recuerden, ya ha sido utilizada para calcular θ2. En los nudos libres solamente nos quedan dos ecuaciones. Perfecto, entonces pasamos a la barra 2,3. Como hemos explicado ya, tenemos que vamos a plantear inicialmente la tercera ecuación para encontrar el valor de P, que es H12. La suma de momentos en el extremo 3 nos permite hallar directamente el valor del valor de P. El valor de P es igual a menos 7,6 toneladas. Reemplazamos en las otras ecuaciones en las que vienen del nudo y tendremos conocidas las cargas 2 y 3. De modo que ahora podemos utilizar ese hecho, conociendo los valores de W de P. Hemos dicho que iba a ser una condición de que la carga W en la barra 2,3 en el extremo 3 tendría que ser 0. Y efectivamente hemos conseguido que, utilizando las ecuaciones de equilibrio, establecer que el valor estamos en esta barra, estamos utilizando esta descomposición de cargas y planteando las condiciones de equilibrio hemos encontrado que el valor de W23 es 0, lo cual satisface las condiciones de equilibrio de nudo, donde si W3 la reacción es 0, la carga debería serlo, porque esta es la reacción de esta. Si la reacción es 0 es porque la carga es 0. Entonces habríamos encontrado el valor de todas las cargas, porque una vez que conocemos el valor de la fuerza H en función, hemos dicho, del desplazamiento y hemos hallado, después de plantear las condiciones de equilibrio de esta barra, hemos planteado tres ecuaciones aquí, dos aquí y finalmente una primera ecuación nos ha servido para hallar precisamente esta fuerza. Volviendo hacia atrás tenemos todas estas cargas. Yendo hacia adelante, planteando las otras dos ecuaciones que tenemos para esta barra, hemos hallado este valor y este valor. Este valor satisface la condición de equilibrio de nudo. Entonces, este valor nos servirá para calcular posteriormente la reacción U3, que va a ser utilizada para diseñar la zapata. Bien, entonces, finalmente, para terminar la clase de hoy, veamos otra alternativa de solución. Si nosotros utilizamos el hecho de que esta estructura es isostática, entonces podríamos hallar solamente por equilibrio el valor de la reacción en el resorte.
En el punto 2, la carga del resorte. Esta P representa que estamos probando. La prueba de que hemos resuelto bien el problema por el método de la rigidez es que el resultado que hallemos para la fuerza en el resorte, en este caso es 10,11. ¿Cuánto hemos hallado nosotros? Por el método de los desplazamientos, la fuerza en el resorte, negativa 10. 10,11 por el método de la rigidez, 10,11 por el método de la estática, siendo una estructura isostática, entonces nos llevaron al mismo resultado. Eso quiere decir que todo el procedimiento que hemos seguido es correcto. Hemos llegado al mismo resultado. El hecho que hayamos probado utilizando una estructura isostática nos muestra dos hechos importantes. Que el método de la rigidez sirve tanto para estructuras isostáticas como para estructuras hiperestáticas. Entonces, esta estructura inicialmente, como está dada, tiene ¿qué grado de hiperestaticidad? Tenemos dos restricciones aquí, una restricción aquí, 3, más una cuarta aquí, 4 restricciones para 3 libertades de equilibrio. Perdón, 3 grados de libertad. Entonces, como tenemos 4 restricciones, 1, 2, 3 y 4, entonces tendría que haber una liberación. Y es esta liberación la que hace que esta estructura sea isostática. Si bien podríamos haber resuelto empezando por la estática, calculando esta fuerza como lo hemos hecho al final, y con esta fuerza todo el resto, entonces ese procedimiento no serviría si la estructura fuera hiperestática. Entonces hemos planteado una estructura simple y hemos verificado que el valor de esta fuerza satisface el cálculo de la rigidez o el cálculo utilizando el equilibrio de la estructura. ¿Cómo hemos hallado esta fuerza? Entonces está indicado al final. Ustedes pueden ver el procedimiento que se ha seguido. Lo importante, lo que quiero destacar es que la fuerza en el resorte que se ha calculado utilizando la estática corresponde también a un valor que se ha utilizado a un procedimiento hiperestático o un procedimiento de una rigidez que necesariamente exige la determinación de desplazamientos. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir adelante con otro ejemplo posteriormente. Yo les pido que revisen con atención el procedimiento y las recomendaciones que se han hecho aquí sean aplicadas en otros ejemplos para que si hay dificultades en el foro que tenemos de la materia, ustedes plantean sus soluciones y yo voy a tratar de responder por ese medio, por ese mecanismo. Gracias, jóvenes. Hasta luego.